Hola y bienvenidos. En este camino de Adviento hemos recorrido juntos promesas antiguas, palabras pronunciadas en medio de la oscuridad, anuncios de esperanza cuando todo parecía perdido. Hoy llegamos a una de las cumbres de la profecía Isaías, capítulo 40, un texto que marca un antes y un después en el libro del profeta, y que no solo habló al antiguo Israel, sino que sigue resonando con una fuerza increíble en el corazón mismo de la Navidad. Este pasaje es un faro que nos guía en la espera, una voz que nos despierta y nos llama a preparar el camino. Durante las últimas semanas de este Adviento, hemos visto cómo el profeta Isaías nos anunciaba realidades que transformarían la historia. Nos habló de un niño que nacería como una señal divina en medio de la incredulidad, allá en Isaías 7. Luego, en Isaías 9, nos presentó a ese niño como un hijo llamado Príncipe de Paz, una luz que brilla en las tinieblas para un pueblo que caminaba en la oscuridad. Y más adelante, en Isaías 11, vimos la promesa de un retoño que brotaría del tronco seco de Isaí, un rey lleno del Espíritu del Señor que traería justicia y paz a toda la creación. Pero todos estos textos compartían una misma realidad histórica. Israel vivía tiempos de crisis, de miedo, de opresión y finalmente de exilio. Dios hablaba precisamente cuando su pueblo se sentía más abandonado, cuando la noche parecía más larga. Y ahora, al llegar a Isaías 40, el tono cambia por completo. Ya no es solo una promesa lejana, es un anuncio inminente. La espera está a punto de terminar. Para entender la potencia de este capítulo, tenemos que situarnos en el momento histórico. El pueblo de Israel está exiliado en Babilonia. Imagina lo que eso significa. Han perdido su tierra, su hogar. El templo de Jerusalén, el lugar donde creían que Dios habitaba, ha sido destruido. Han perdido su identidad como nación, su rey, su libertad. Están lejos de casa, rodeados de una cultura extraña y de dioses ajenos. Después de décadas en esta situación, muchos han empezado a pensar que Dios los ha olvidado, que sus promesas eran vacías, que su pecado fue demasiado grande y el castigo es definitivo. El silencio de Dios parece ensordecedor. Y entonces, justo ahí, en medio de la desesperanza más profunda, Dios rompe el silencio. Isaías 40 inaugura lo que los estudiosos llaman el libro de la consolación. Después de 39 capítulos que hablaban de juicio, de advertencias y de la dureza del corazón humano, ahora el mensaje es de consuelo. Después del silencio vuelve oí la voz. Después del castigo llega la redención. Dios no había abandonado a su pueblo. Estaba a punto de actuar de una manera espectacular. Leamos juntos los primeros versículos, porque son pura música para el alma cansada, han consolado. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Fíjate bien en la primera palabra, no es una corrección, no es un nos. Lo advertí, la primera palabra es consolar. Dios no se acerca con reproches, sino con un abrazo de misericordia. El tiempo del castigo ha terminado, la deuda ha sido pagada. Es un nuevo comienzo. Y entonces escuchamos esa voz poderosa, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El desierto en la Biblia no es solo un lugar físico, es un símbolo del vacío, de la soledad, de la prueba, del lugar donde no hay nada. Es la imagen perfecta del exilio de Israel y a menudo de nuestros propios desiertos interiores. Y es precisamente ahí, en medio de la nada, donde Dios anuncia que Él mismo viene en camino. No manda un ángel, no envía a otro profeta, en Él viene. Para que el rey pueda pasar, hay que preparar el camino. Los valles deben ser levantados, las montañas deben ser bajadas. ¿Qué significa esto? Significa que los obstáculos que nos separan de Dios van a ser eliminados. La soberbia, que es como una montaña, será allanada. La desesperanza, que es como un valle profundo, será levantada. Dios mismo se encarga de preparar su propia venida. Siglos después, este pasaje resonará de nuevo en el desierto de Judea. A Juan el Bautista se identificará a sí mismo como esa voz que clama en el desierto, cuya misión era preparar el camino para la llegada de Jesús. Así, Isaías 40 se convierte en el puente profético perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y el cumplimiento. El capítulo continúa con una fuerza arrolladora, recordándonos verdades que necesitamos escuchar una y otra vez. Nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Nos recuerda que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio. Y llega a esa promesa increíble, una de las más bellas de toda la Escritura. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza bíblica no es un optimismo ingenuo que nace cuando todo va bien.
La verdadera esperanza nace en el desierto, cuando confiamos en Dios, aún sin ver, cuando nos aferramos a su promesa, aunque todo a nuestro alrededor diga lo contrario. Y aquí es donde todo conecta de manera perfecta con la Navidad. La Navidad no es solo la historia tierna de un bebé en un pesebre. La Navidad es la llegada de Dios a nuestro desierto humano. Jesús es el cumplimiento vivo de Isaías 40. Él es Dios viniendo a consolar a su pueblo. Él es Dios caminando entre los cansados y agobiados. Él es Dios levantando al que ya no tiene fuerzas para seguir. El pesebre es el camino preparado en la humildad. La vida de Jesús es esa calzada que se endereza para que podamos volver a Dios en la cruz. Es la culminación de ese consuelo, donde nuestro pecado es perdonado de una vez para siempre. Y la resurrección es la promesa cumplida, la victoria final de Dios sobre el desierto de la muerte. Jesús es la palabra de Dios que no se marchita, el Dios que no se cansa de buscarnos y el que nos da fuerzas para volar como las águilas. En este tiempo de Adviento que ya se acerca a su fin, Isaías 40 nos hace dos preguntas directas. La primera, ¿estoy preparando el camino del Señor en mi corazón? ¿Estoy allanando las montañas de mi orgullo? ¿Estoy rellenando los valles de mi tristeza o mi apatía para que Él pueda llegar? La segunda pregunta es, ¿estoy esperando con fe o estoy esperando con cansancio? ¿Confío en que Dios renovará mis fuerzas o me he rendido en mi propio desierto? La Navidad no es solo recordar que Jesús nació hace 2000 años, es creer con todo el corazón que Dios sigue viniendo a nuestras vidas hoy. Si te sientes cansado, Él te promete nuevas fuerzas. Si te sientes perdido en un desierto, Él te dice que está abriendo un camino. Si solo escuchas silencio, Él te asegura que vuelve a hablar. Que este Adviento nos encuentre despiertos, con los oídos atentos a esa voz que clama en nuestro desierto personal. Que nos encuentre esperando con una esperanza activa, preparando el camino, y que podamos celebrar una Navidad donde experimentemos de verdad que Dios sigue diciendo a cada uno de nosotros: consolad a mi pueblo. Gracias por acompañarme. Te invito a seguir reflexionando en estos últimos días de Adviento. Nos vemos pronto.